como Él, Cordero y León, en el trono está. Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba, Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba, Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación, ¿quién es como tú? No hay nadie, no hay nadie. ¿Quién es como tú? No hay nadie, Señor, creador de todo lo que hay, de lo que se ve, de lo que no se ve, creador de todo lo que hay, de lo que se ve, de lo que no se ve. Desde el amanecer hasta el atardecer, alaba, y que toda su creación, cada pueblo y nación. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, creador del universo? Creador del cielo y del mar.
Bienvenidos a Evangelópolis, la ciudad del Evangelio. Hoy quiero compartir algo tan hermoso contigo, que es el recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando vino a la tierra. Él dio su vida, Él murió en una cruz, Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero antes me gustaría que echáramos un vistazo en el Antiguo Testamento acerca de lo que pasó, una de las últimas plagas que tocó a Egipto. Recuerda que Israel estaba bajo su servidumbre y Dios lo que quería hacer era sacar a su pueblo de la esclavitud. Entonces, en Éxodo 11 empieza a hablar acerca de una de las últimas plagas, que fue la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos fue una marca para los egipcios, y antes de que sucediera esto, Dios había dado mandamiento a los israelitas y les dijo lo que tenían que hacer. Esto se encuentra en Éxodo 12. Y te lo voy a decir rápidamente, tú lo puedes estudiar en tu casa con los tuyos y ver lo que pasó allí. Es muy fascinante recordar lo que sucede, porque esto es un reflejo de lo que iba a suceder en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor habla de algunas cosas. Les dice, tomarán un cordero por familia. Si son muchos o son pocos, lo tomarán de acuerdo a toda la familia que viva dentro de la casa. Luego, tomarán su sangre, la pondrán en los postes y en los dinteles de las puertas de esa casa. Después lo asarán, lo comerán. Y luego dice la palabra de Dios. Esto es algo realmente fascinante, porque lo que sucedió aquí fue que Dios da unas indicaciones precisas. Dios les dice, cíñanse con un cinto, cálcense, tomen un bordón y háganlo rápido. Entonces, si tú te das cuenta, todo lo que está pasando ahorita quiere como atrapar nuestra atención y quitarla de lo que realmente es importante. Entonces, toda la iglesia lo que tiene que hacer hoy, en este día, es subir su mirada hacia el Señor y recordar este sacrificio tan perfecto por lo cual tú y yo somos libres. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Entonces, yo quiero compartir esto contigo porque yo sé que esto va a bendecir tu vida. Nosotros no solamente decimos, Señor Jesucristo murió, sino el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por ti y por mí, para que nosotros seamos libres, para que nosotros pudiéramos estar eternamente con Él y por los siglos de los siglos. Ahora, quiero hacer una comparación que es importante aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros celebramos la Santa Cena? Recuerda que así como Dios indicó que se tomara un cordero, ese cordero profetizaba lo que vendría después. Vendría nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que Juan el Bautista dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este momento vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a ver por qué es tan importante. Sí, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros celebramos esto tan importante? Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos dando testimonio del sacrificio del Señor Jesucristo. En la cruz el Señor dijo, consumado es. Tú puedes leerlo después, se encuentra en Juan 19:30. Jesucristo es el único que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:26. La cena del Señor debe de ser un estilo de vida para ti y para mí, que estremezca nuestra alma. Y es que en esa cena que el Señor tiene con sus discípulos, Él expone su corazón. Y cuando nosotros tomamos un tiempo con el Señor Jesucristo, te voy a decir lo que sucede. Nosotros venimos a participar de su carne y de su sangre. Nos venimos a alimentar y a beber de Él. Nosotros empezamos a centrarnos sobre la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo se convierte en todo para nosotros. Jesucristo es el todo del todo por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros cuando nos acercamos a su presencia y nos rendimos delante de Él, venimos a comer de su carne. ¿Cómo comemos de su carne? Cuando Él nos comparte lo que hay dentro de su corazón. Y nosotros empezamos a tener ese entendimiento de quién es Él.
cómo participamos de su sangre. El recordar simplemente que alguien pagó por mis pecados en la cruz del Calvario y cada gota de su sangre bendita fue derramada en esa cruz, me da libertad a mí, en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en todo lo que soy. Vamos a seguir avanzando. Entonces, este es un significado profundo del acto de la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque recordamos su muerte y su resurrección. El Padre entrega al Hijo de Dios. Recuerda lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso tenemos que pensar en estos días. Como te hemos mencionado otras veces, mientras las naciones tiemblan, la tierra necesita conocer una iglesia de fe. Entonces nosotros empezamos a tener a darle valor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Cristo tenemos toda posibilidad de avanzar. En Cristo tenemos toda posibilidad de ser restaurados. En Cristo tenemos toda llenura y toda plenitud. Dice la palabra en Colosenses que Él es la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Entonces, vamos a recordar este acto tan importante. ¿Por qué? Porque estamos recordando su muerte y su resurrección. Nuestro Señor y nuestro Rey viene pronto. Y nosotros cuando recordamos este acto, es un acto profético, nuestros ojos se levantan hacia donde está Él, hacia el futuro, esperando el retorno de nuestro Rey. Así es que ahorita, en este momento, yo te voy a invitar, creo que ya estás listo, con tu pan, con tu jugo de uva, para tener este momento con nosotros. Así es que vamos a hacerlo con todo el respeto que se merece. Vamos a ir a 1 Corintios 11:3 y dice la palabra de Dios. Vamos a tomar el pan. Tómalo allí donde estás. Tómalo allí donde estás y ponlo en tu mano. Dice la palabra de Dios. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Tenemos el pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comerlo. De la palabra que Él fue partido por nosotros. Amén. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Vamos a tomarlo. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él. Que la palabra de Dios. ¿Cómo podemos compartirlo con los demás? Porque nosotros tenemos que recordar que en Dios fue perdonado todo pecado. Cuando nosotros nos encontremos frente al Hijo de Dios, créeme esto, que cuando estemos delante del Hijo de Dios, Él va a buscar perdón. ¿Qué tanto hay de Él en mí? ¿Qué tanto hay de Él en mi vida? Porque Jesucristo ya fue dado. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo puedo compartirlo con la gente que me está rodeando? ¿Cómo puedo yo decir que pueden ser participantes de esto? Diciéndoles que Él vino, dio su vida en una cruz, fue sepultado, pero resucitó. Y en este momento nuestro Rey judío está sentado a la diestra de Dios Padre.
Así que tú puedes compartir la gran dicha mientras todo está colapsado, mientras el virus está tomando mucha gente. Nosotros podemos buscar a nuestro Dios y declarar que nuestro país es perdonado por la sangre del Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se buscó un cordero sin defecto, pero quiero decirte algo impresionante, que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, es el Cordero perfecto, una vez dado, ofrecido por nosotros en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Nosotros tenemos la seguridad de su perdón por la sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Así es que este es un día para reflexionar, tú y tu familia, de que han sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Te damos gracias, Padre, por haber dado a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, por haber mostrado tu amor. Buenas tardes, hermanos. Qué excelente oportunidad después de haber cenado con el Señor para estudiar la palabra. Y el día de ayer estábamos viendo algo muy importante, muy relevante para nuestras vidas, para que la iglesia no esté distraída con tantas noticias, con tantas falsas noticias que en este tiempo se están generando, y es acerca de un cambio en el corazón. Y esto nos habla de una preparación que Dios va a hacer en este tiempo para que estemos listos para el avivamiento. Imagínate si una persona que conoce de Dios, pero que en este tiempo donde hay un confinamiento y que en cualquier momento se puede volver de alguna manera obligatorio, imagínate una persona así que empieza a tener depresión, tristeza, que quisiera estar allá afuera, que quisiera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que no va a estar lista para compartir. Entonces, muy atento a las cosas de Dios. Acuérdate que vimos lo que es bueno para Dios y lo que es bueno para el hombre. De eso te tiene que hablar Dios de aquí en adelante. En ese sentido, lo que yo quiero hacer en este tiempo es regresar al libro de Romanos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar seguros de nuestra salvación. Si nosotros estamos seguros de nuestra salvación, vamos a poder compartir acerca de la salvación. Y habíamos visto que la síntesis de la salvación está del capítulo 1 al capítulo 8 del libro de Romanos. Realmente toda la palabra habla de esto, pero en el libro de Romanos podemos encontrar cómo Dios está hablando a su pueblo. El libro de Romanos nos dice básicamente que todos, o más bien ninguno, tiene acceso a la salvación, pero al mismo tiempo nos dice que todos podemos ser salvos. ¿De qué manera podemos darnos cuenta de la diferencia? Bueno, estudiándolo, metiéndonos en el libro de Romanos. Te lo aconsejo para este tiempo. Y aquí dice en el capítulo 3, en el verso 9, 10 y 11, que pues somos nosotros mejores que ellos, y se refiere a los hijos de Dios. En ninguna manera, pues ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Las buenas nuevas están del capítulo 4 y en el capítulo 5 en adelante. El capítulo 5 es puntual en ese sentido, porque nos habla de que nosotros podemos ser justificados por fe. Bien, vamos revisando capítulo por capítulo, porque de hecho, después de hablar de esto, en el mismo capítulo 3 nos dice cómo es la justicia de Dios. Y dice así, pero ahora, verso 21 del capítulo 3, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿cómo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué importante es llegar a este punto. Y aquí podríamos terminar. Esta parte de Romanos 3, 21 al 25 nos dice cómo es la salvación. Pero hay algunas cosas que debemos de entender y quiero explicarte más o menos cómo es la estructura de Romanos. En la estructura de Romanos, primero nos habla del capítulo 1 al 5 acerca de los pecados. Y del 6 al 8 nos habla acerca del pecado. Hay una diferencia importante ahí, porque los pecados se pueden enumerar, pero el pecado es una condición del hombre después de la caída. Entonces, ¿qué son los pecados? Los pecados son los hechos, las acciones que alguien hace en contra de Dios que se pueden enumerar, ¿verdad? Pero en cambio el pecado es una tendencia del corazón, una condición humana que si no la cuidamos se puede convertir en estilo de vida. Ahora, fíjate qué importante, porque los hechos que Jesús hizo en su vida, los 3 últimos años y específicamente en la cruz, cambian totalmente la condición de nuestra vida. En ese sentido, tenemos que entender que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para liberarnos del pecado. Lo voy a volver a repetir. Cuando Cristo muere en la cruz es para perdón de pecados. Él derrama su sangre para que nosotros seamos perdonados. Pero cuando Él resucita, entonces somos liberados del pecado. Hay que entender bien esto porque la condición que nosotros tenemos a veces no nos permite avanzar. Hay un proceso, a veces en los hijos de Dios, en lo cual hay una negación acerca de sus actos, hasta que, fíjate bien qué importante, porque esto es muy puntual acerca de lo que tiene que pasar en nuestras vidas de hoy en adelante. Tal vez antes no lo veíamos tan importante, pero es tan importante para nuestra salvación. Cuando un hijo de Dios hace un acto incorrecto y luego se justifica, no está consciente ni de que tiene pecado ni que ha hecho pecados. No está consciente. ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que venir un arrepentimiento, y cuando viene el arrepentimiento, entonces yo me doy cuenta de que he hecho mal. No solamente me doy cuenta de que he hecho mal, sino me doy cuenta de mi condición. Me doy cuenta que no soy la persona que yo creía ser. Y esto es develado por medio de la palabra de Dios y por medio de su Espíritu. En este tiempo, comunícate con el Espíritu, clama al Espíritu. Es un tiempo importante y necesario para que tú lo hagas. En ese sentido, bueno, así como hay pecados y pecado, la solución es doble. ¿Cuál es el instrumento o cuál es el agente que Dios usa para los pecados? Dios utiliza la sangre. La sangre es el instrumento. Pero ahora, muchas veces estamos enumerando nuestros pecados, pero nos seguimos sintiendo igual. Seguimos sintiendo que aún Dios no ha hecho totalmente ese cambio necesario. De hecho, a veces volvemos a cometer los mismos errores, los mismos pecados, y eso no es la vida de un cristiano realmente normal. ¿Qué es lo que viene a suceder? Que entonces Dios utiliza la cruz. Dios utiliza la cruz. Y de esta manera dice en Romanos 6:6, ahora lo vamos a leer, que somos crucificados juntamente con Él para que el viejo hombre, y ahí está, ¿cuál es el viejo hombre? Pues el que peca, ¿verdad? Entonces, para que el viejo hombre sea juntamente crucificado con Él. Ese es un hecho que nosotros, todo hijo de Dios, debe de estar
súper consciente de ello. Y vamos a regresarnos un poquito para que revisemos que efectivamente primero habla en general de los pecados y luego habla del pecado. Por ejemplo, Romanos 3:25, lo tenemos aquí a la mano, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ese es, aquí habla de los pecados, pero si nos vamos al capítulo 6, en el verso 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando uno lo lee de corrido, pues realmente no se da una cuenta de que Pablo está diferenciando entre el pecado y los pecados. Esto es tan relevante que si yo no me doy cuenta de que hay una continuación después de que Dios nos ha perdonado los pecados, yo me puedo quedar en un círculo vicioso en el que peco y luego voy y pido perdón, peco y luego voy y pido perdón. No, porque cuando nosotros morimos con Él tenemos que resucitar a una nueva vida en un nuevo hombre. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Bueno, hay que tomar en cuenta que el pecado fue un acto de desobediencia. Esto nos dice algo importante, porque mucha gente dice: porque uno pecó, yo tengo la culpa. Sí, el capítulo 5 precisamente nos habla de esto. Dice que efectivamente por una sola persona que se llama Adán, todos fuimos condenados, pero también por una sola persona que fue justo, todos podemos ser salvos. Y solamente vamos a leer el 5:19. Amén. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, aquellas personas que dicen: ay, ¿cuál fue el pecado? Que Adán comió de un fruto, etcétera. No, la desobediencia. Solamente había una ley en el Edén, que no se podía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, fíjate bien, de todas maneras nosotros tenemos la libertad para decidir constantemente cuándo hacer bien y cuándo no hacer el mal, ¿verdad? Se hereda solamente la tendencia. El hombre es el que decide. Ahora, voy a parar un poquito de hablar del libro de Romanos porque tenemos que ver cuál es el efecto de la desobediencia. Y eso está en el libro de Génesis. Nosotros constantemente oímos la voz de Dios y la desobedecemos. Entonces, en Génesis 3, del 8 al 9, podemos ver que el hombre pecó. Ya pecó empezando el capítulo en el 3:1, pero eso no lo vamos a saltar el día de hoy. Tú conoces bien esta parte de la Escritura, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede después, porque ya en el 8 ya los dos comieron del fruto, que por supuesto no dice qué fruto es, siempre se relaciona con una manzana, pero no sabemos realmente qué fruto era el que comieron del árbol. Entonces dice en el 8: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué es lo que hace una persona cuando peca? La reacción natural debería de ser buscar a Dios. ¿Qué es lo que hace Adán y Eva? Se esconden, ¿verdad? ¿Por qué se esconden? Porque tienen miedo. Vamos a seguir leyendo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esto es algo tremendo porque la reacción después de pecar es esconderse de Dios y es esconder miedo. Entonces, primero el pecado o la desobediencia en este caso trae culpa. Después trae miedo y después, ¿qué crees que trae? Después trae acusación. Génesis 3, 11 y 12.
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo lo comí. Esa es otra reacción cuando nosotros le hemos fallado a Dios. Primero negamos lo que hicimos, pero aparte constantemente buscamos un culpable. Hay que tener muy en cuenta esto. Por eso es importante que apuntes. Primero es culpa, después es miedo y después es acusación. Necesitamos entender que tenemos que ser responsables de nuestros pecados para que después venga el arrepentimiento. Voy a tomar un poquito de té. Amén. Entonces, necesitamos que Dios nos hable en este tiempo y darnos cuenta que realmente podemos entrar en un estado de salvación perfecto. ¿Por qué es necesario? Porque después de que Dios ocupó la sangre, que la sangre es perfecta, lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? La sangre de la propiciación es la sangre de Cristo que nos lava de todo pecado. Después de arrepentirnos, entonces, debemos de seguir en la presencia de Dios para que Él nos lave con su sangre. Pero después de eso, como te decía, muchas veces nosotros tenemos esa tendencia no solamente a seguir pecando, sino que sentimos que tenemos algo que ya no nos corresponde. Tenemos algo dentro que ya no forma parte de nosotros y luchamos constantemente con eso. Bueno, pues es tiempo de morir al pecado y regresamos en este caso a Romanos capítulo 6, verso 6. Creo que una vez más vamos a dividir este tema porque es profundo. Realmente podíamos estar estudiándolo esto por mucho tiempo. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 6, dice lo siguiente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este está más difícil. A veces hemos hecho un acto de contrición, un acto de arrepentimiento, y podemos sentir la presencia de Dios y podemos vivir el perdón de Dios. Pero morir a algo, a una parte nuestra, estando vivos, eso es más difícil de entender. Por eso hay 4 condiciones que nosotros debemos de estudiar para poder morir al viejo hombre. Una es saber, otra es contar, otra es presentarse a Dios y la número 4 es andar en el Espíritu. Por eso es Romanos del 1 al 8. En el número 8, en el capítulo 8, podemos ya ver lo que significa la vida en el Espíritu y esperemos que podamos llegar hasta allá, no en este domingo, pero pronto, hermanos. Entonces, mira, cuando nosotros vemos que dice, sabiendo esto, otra vez estoy en el 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado, no es una casualidad que Pablo haya empezado este versículo diciendo, sabiendo esto. Ok, esto es tan importante porque todas las cosas inician sabiendo. ¿Sabías tú eso? El conocimiento empieza sabiendo y parece muy obvio, pero aquí necesitamos una revelación especial de Dios. Vamos a poner un ejemplo y vámonos un poquito más atrás, ¿verdad? Porque a mí se me hace muy difícil generar un pensamiento por sí mismo, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, de que cuando me doy cuenta que fallo o que les fallo a los míos, que haya alguien que haya muerto por mí para ser perdonado por eso. Yo necesito saber esto, tener el conocimiento de esto. Y esto es tan importante que cuando llegamos a esta segunda parte, en donde dice que somos crucificados con Él, esto nos da
ese nuevo conocimiento en el cual nosotros tenemos esta nueva conciencia. Primero fuimos conscientes de que éramos pecadores, tuvimos arrepentimiento, pero Dios no para ahí, necesita seguir trabajando en nuestras vidas y entonces nos da este nuevo conocimiento, esta nueva revelación que el viejo hombre fue crucificado. Y esto debe de ser literal para ti. Necesitamos creer que fuimos crucificados en ese mismo momento con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esto nos dice otra cosa importante, que el conocimiento bíblico es algo muy definido, es algo prácticamente matemático, ¿verdad? Si tú confías que el Señor murió, estuvo sepultado y resucitó, entonces tu fe tiene que ser levantada. Porque en ese momento yo debo de creer que al morir llevó mis pecados y que en una segunda instancia fui crucificado juntamente con Él para que también el pecado sea totalmente destruido. Ahora, en Romanos 6:11 nos dice esta segunda parte, porque es saber y luego contar. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué es lo que estamos muriendo? Estamos muriendo al pecado. No solamente dice que morimos al pecado, nos ha dicho en el 6:6 que es un cuerpo, que el pecado es un cuerpo completo y va a ser sustituido por un cuerpo nuevo espiritual. Entonces, en ese sentido, podemos estar conscientes de que la Biblia habla con exactitud matemática acerca de esto. Cuando la palabra dice consideraos, la traducción es cuenta con ello. ¿Y cómo podemos contar con ello? Vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene un negocio y vende el día de hoy 100 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a apuntar en su libro de contabilidad o en su libreta donde acostumbra apuntar lo que vendió? Si vendió 100 pesos, ¿va a apuntar 150? No, porque no está contando con eso, ¿sí? Y no puede poner tampoco 90 o 85, porque también sería una cifra incorrecta. Bueno, este ejemplo es tan tremendo, tan fuerte, que cuando nosotros nos basamos en los hechos de Jesús que Él hizo en la cruz, podemos contar con ellos. Por eso dice, consideraos. Cuenta exactamente con eso. Si tú has creído en la cruz, si tú has creído en la sangre, entonces lo más seguro, lo más probable es que tú también puedas morir al viejo hombre y puedas dejar el cuerpo del pecado atrás. Esto nos da una oportunidad para una nueva vida. El que ha muerto al pecado puede encontrar la vida ya en todas partes. Ya no es una persona igual. Y aquí unimos los dos temas, el que terminamos ayer y el que estamos viendo el día de hoy. Ese nuevo corazón que Dios nos quiere dar, que tú lo puedes ver desde los profetas en Ezequiel, en Jeremías. Ese nuevo corazón es el que busca la vida. Y al encontrar la vida, nosotros ya no vamos a ser igual. Nosotros vamos a ser personas totalmente diferentes. Amén. En ese sentido, bueno, quiero dejarlo ahí porque todavía tenemos que seguir adelante. Apenas vamos en el 6, tenemos que llegar al capítulo 8. Pero no nos vamos a ir sin orar. Así de que ahí en tu casa, en la comodidad de tu casa, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amén. Padre, te doy gracias en este tiempo porque yo puedo tener la seguridad de la salvación. Si yo tengo la seguridad de la salvación, entonces no solamente voy a poder compartirle a mi prójimo,
sino que voy a empezar a vivir una nueva vida y a descubrir la vida abundante que tú das, esa vida de Juan 10:10, en donde dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Cómo puedes dar una vida si estamos vivos? Bueno, el cambio es cuando hemos resucitado contigo, cuando hemos muerto primeramente, hemos sido sepultados y luego resucitados contigo. Yo te doy gracias por este día, te doy gracias por la Santa Cena, te doy gracias por cada uno que está escuchando desde su casa, Señor, y te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que vas a hacer. Guárdanos, Señor, no sabemos qué viene, no sabemos qué va a pasar, pero lo que estamos seguros es que tú estás con nosotros, Señor, y en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos, en la semana. Dios te bendice.